Entonces, ¿qué rescato también que me parece muy valioso del biocentrismo? El concepto de ética desde el biocentrismo y el respeto moral, que así lo definen ellos, por todas las formas de vida, que creo que va más de la mano de otro tipo de conciencia, que es la conciencia planeta. No sé si estás de acuerdo. Pues no, la Sí, conciencia, esta especie puede destruir todas las otras especies porque están a nuestra disposición. Mira que eso es completamente medieval. Y lo que vos sumás, pues como que le haces el énfasis, me parece fundamental, y es, percibimos es desde nuestro estado de conciencia. No sé si has visto que lo que es calamidad para un humano, para otro puede ser una señal de una buena premonición o de algo saludable. Entonces, creo que tú y yo también hemos estado de acuerdo en que creamos desde la creencia, de creer acuerdo. para crear, ¿cierto? Finalmente creamos es desde la creencia, atraemos desde la creencia. Creo que en algún otro momento hablamos de cuando un humano está muy concentrado en me van a volver a robar, me van a atracar, pues que la tendencia es que a esa persona la van a atracar muchas más veces que una persona que no tiene en su creencia cada vez que sale de su casa que va a ser atacado o va a ser robado. Ahí es donde volvemos a activar los asuntos misteriosos en el buen sentido de la energía. Y diste también como otra pauta muy importante, y es el biocentrismo cuando se conecta con el concepto muerte. Es otro estado de conciencia. Lo que yo entiendo, en otras palabras, pues ya usando no las palabras de la teoría de este movimiento, de este grupo de creencias, es otro estado de conciencia. Puede ser muy similar a cuando estamos dormidos. Vos y yo estamos soñando algo que nos impacta y nuestro ritmo cardíaco aumenta, la respiración también está más acelerada. No estamos ahí físicamente, pero mira que hay como una proyección en la parte física y esa es nuestra realidad. Mientras estamos soñando, eso sería nuestra realidad. Mm, Entonces, Lanza en algún momento, pues como creo que no fue muy bienvenido por la parte dogmática de la ciencia, después lo hablamos en otro espacio, porque no solo las religiones, la ciencia también es bastante dogmática. ¿de Un acuerdo? ejemplo para los que consideran que la egiptología tiene que ver con la ciencia es la interpretación un poco, ¿cómo decirlo?, pintoresca de las pirámides y de muchos asuntos de la cultura y la arquitectura egipcia por los egiptólogos del siglo XIX. Mira que hay personas que en la actualidad no quieren mover esos dogmas y siguen buscando la ruta de que solo eran tumbas. Mira que eran muchas cosas más. Puede también haber teorías que ya se hayan salido un poco ya a lo que es ficción, no importa. Me parece más valioso a pensar que eran tumbas, porque ese concepto es nuestro, es más el del occidental, de que donde está el cuerpo de alguien que ya pues falleció, necesariamente tiene que ser otro espacio, pues tal vez esos cuerpos estaban ahí, pero había muchas otras utilidades pues para esas pirámides o muchas otras simbologías para esa cultura. Entonces sí es importante, como yo creo que lo que queremos a través de esto tú y yo, y si alguien nos quiere acompañar, es evitar ser dogmáticos, porque es que nos atrapa. De acuerdo, No sé de si has acuerdo. visto que en los mismos temas llamados espirituales, pongo las comillas porque ese concepto a veces es muy extenso, también hay dogma, pues porque uno de pronto, yo lo he hablado con personas que también pues muy interesantes, se han hecho grandes análisis, y te doy el ejemplo con El Ser Uno, que a mí me impactó, de verdad es una obra que impacta, pero alguien que conozco también le impactó, pero yo cualquier día le decía, no sé si has leído X, oye, me decía, no, 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 yo desde El Ser Uno no me quiero mover de ahí. Eh, Hay una parte del Ser Uno respetable, algunos vibran con ella y otras no. Me encanta la que habla de alguna manera del origen del universo o del origen de eso que llamamos Dios, de las Ujú. energías, pensamientos, pero hay otra parte en que ya empieza una proyección a miles de años de la especie humana o hasta millones de años a futuro.
en la que supuestamente volvemos a ser como una especie de primates, como unos yetis. No recuerdo si la palabra exacta es yeti, creo que sí. Como este ser que en muchos lugares pues se especula que Pie Grande creo que es el otro nombre que le tienen y bueno, y creo que en una región rusa tienen el Sasquatch o algo así. Entonces, esta persona respetable está segura de que nosotros vamos hacia esta línea que plantea el ser uno. ¿Qué me pareció dogmática de esa conversación? Pues el no querer escuchar que alguien te comparta otra idea, no yo, sino el libro que le estaba recomendando. Es lo mismo que ocurrió en el medioevo con la quema de brujas. Pues la verdad la tiene la Iglesia Católica y cualquiera que la contradiga o que haga un ritual que no sea el oficial de la Iglesia Católica es un juguete del diablo, es la oscuridad, es maldad. Entonces, Carlos, importante como también lo que nos resumiste, creo que volvemos a un punto común interesante, la conciencia. Es desde ahí que nosotros vivimos, percibimos, sentimos y creo que las experiencias que empezamos a tener también empiezan como a llegar como si fueran atraídas por ese mismo estado de conciencia. De ¿Qué acuerdo. tanto, ya como saliéndonos un poquito de esta noción de biocentrismo, Carlos, ha habido alguna teoría sobre la muerte con la que te sientas más identificado o has mantenido más una posición de neutralidad frente a este tema? Pues yo lo que lo veo, comparto muchas cosas con lo que leí aquí en lo del biocentrismo, y es que al final es un cambio en el estado de la conciencia. Nosotros la conciencia va, si tú miras esto ni siquiera es del biocentrismo, esto lo puedes rastrear por allá a la India, ¿cierto? Cuando ellos hablan de sus reencarnaciones y al final ellos han desarrollado esas teorías es basadas en experiencias, sus experiencias intensas de meditación y donde lo que ellos empiezan a experimentar de todas esas realidades sutiles de la vida, ¿sí? Entonces, yo soy muy dado a escuchar y pararle bolas a lo que yo percibo y a lo que perciben las personas que me rodean también. Porque yo no pretendo tener toda la sensibilidad que se necesita para armar todo el rompecabezas, ¿sí? Entonces, tomo elementos de otras personas que son más perceptivas y miro hasta qué punto yo puedo incorporar en mi experiencia el asunto, ¿sí? Entonces, son ejercicios que tú puedes ver cuando he tenido el fallecimiento de alguien cercano. He hecho el ejercicio de conectarme con esta persona y he encontrado una respuesta de esa conciencia que todavía está ahí. He observado a amigos que han perdido a sus parejas y cómo ellos todavía se conectan con ellas, ¿cierto? Y lo hacen de forma regular y hablan y hacen y tienen rituales en los que todavía hay una comunicación. Ahora, que no es exactamente lo mismo, no, porque pues ya perdemos la capacidad de interactuar con esa conciencia de la forma en que lo hacíamos antes. Ya no hay un cuerpo, ya no se puede tocar, la conversación no es tan clara, ya la escucha no es la misma. Entonces, hay cambios, ¿cierto? Pero la conciencia al final entra y sale de diferentes densidades. Y por eso a mí de esto que he leído, casi no me gusta el título de biocentrismo, es porque se enfatiza en lo biológico y la conciencia va mucho más allá de lo biológico. Hay conciencia, hay veces hay manifestaciones biológicas de la conciencia, pero hay también manifestaciones no biológicas de la conciencia. Y que sabrá Dios qué es lo que hace la conciencia en todo el universo y cuántos tipos de seres no hay. Si tú ya te vas más allá de esta densidad, ¿cuántos tipos de seres no biológicos vas a encontrar? Pues no sé, pueden ser muchísimos Pues también. mira que sobre lo último que dices, que son asuntos que es un derecho que todos tenemos como a la interpretación libre. En algún momento escuché, bueno, no recuerdo si fue en una de las universidades, pues aquí en Medellín, en algún conversatorio, o alguno de los invitados de pronto tocó un poco este tema y me gustó de pronto esta posibilidad, y es que el biocentrismo lo que pretende justo es sacar el concepto biológico de lo netamente físico.
y hablar más de la vida como casi que la fusión unificada, absoluta, de que vida y conciencia es lo mismo, de Ujú. que cada forma de este planeta por lo menos tiene una conciencia. No sé si me hago entender. Sí, como Como una el conciencia mineral, antropocentrismo, una conciencia que podría exacto, ver en un cristal. exacto. Mira que la biología desde el antropocentrismo es como lo que se puede medir que está vivo. O sea, si es un cuerpo humano, si tiene signos vitales, si es una planta, entonces ya está seca y no tiene, y la raíz está fuera de la tierra, murió. Mira que era una cosa más categórica y como mucho más radical. Aquí es que no podríamos desprender el concepto de lo vivo o de la vida con la conciencia. Estoy de Van acuerdo con unidos. sí. Y yo creo que es lo que en otras palabras tú estás diciendo, como un estar de acuerdo siempre y cuando esté esta fusión. Un no estar de acuerdo si estamos separando lo biológico de la conciencia. O Como, creer que solo lo biológico tiene conciencia, ¿cierto? Porque bueno, y juega, volvemos al asunto de que está vivo, ¿sí? Entonces vos vas a ver, pues yo no creo que uno pueda clasificar cosas como una piedra, como algo necesariamente biológico, aunque contiene cosas biológicas, animalitos y microorganismos, pero digamos una piedra en sí misma, a la luz del conocimiento convencional, no está viva, ¿sí? Pero allí hay una conciencia. pero mira que el biocentrismo tal vez sí, porque ellos mismos planteaban, creo que principalmente Lanza, eh, que no hay una muerte como tal. Hay como un salto, por decirlo así, de dimensión de la conciencia. Y mientras hay conciencia, hay vida. Fueron como más insistentes en esa parte. Ujú. Creo que en todos los movimientos, y sé que lo hemos hablado y lo has notado, justo se replica esto, hasta en las religiones. Hay algunos que de pronto, algunas personas que son más sueltas, yo lo llamo así, y permiten este análisis y claro, esta concepción, y hay otros que son dogmáticos y radicales. Y lo mismo ocurre con la ciencia. Pues mira que era, para muchos era, sí, lo que no tenga, ¿cómo era que nos explicaban en el colegio cuando niños? Animales de sangre fría y sangre caliente, y como que los de sangre caliente entonces están más evolucionados. No lo sabemos. Ahí es muy compleja y muy dual la palabra evolución. Acuérdate que venimos de unas teorías que no fueron comprobadas completamente sobre la misma evolución de las especies, que venimos de los monos, pero una pregunta que puede hacer un niño, yo creo que lo habíamos mencionado en otro momento, y es porque si venimos, a ver, si los reptiles actuales vienen de los dinosaurios, en su línea evolutiva, no hay dinosaurios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se fueron transformando en estos reptiles. Y si nosotros viniéramos de los monos, ¿por qué hay monos? Porque en la actualidad habemos humanos y monos. Pues en esa misma línea, como nos han planteado la evolución de muchas especies, que X especie entonces se hizo mucho más pequeña para sobrevivir a este hábitat natural, por las transformaciones que ha tenido el planeta. Mira que estas teorías, no sé, Carlos, si algún día hablamos de eso, si es que hay algo de esta manipulación a nivel global que ha tenido que ver con ellas, en que muchas de ellas no han sido confirmadas, aún por los más dogmáticos, pero se postulan como grandes verdades. Exacto, es que ahí es cuando la ciencia se vuelve dogma y ahí es donde caemos Exacto, Carlos. en un comportamiento religioso, ¿cierto? Con un tema que alguien escribió, alguien dijo, yo tengo esta observación, me parece que es así, y entonces ya no, que Darwin dijo, y entonces hay que ya se volvió la religión del darwinismo, y Es entonces que como, me acabas de hacer pensar en algo, con todo el respeto, no sé si llamarlo disonancia cognitiva. ¿Cómo creer en las teorías de Darwin y cómo creer fervorosamente en Adán y Eva? Bueno, no sé, porque si las fusionas, que queda una gran contradicción. Entonces, ¿ellos eran monos o fueron la primera versión después de que el mono dejó de ser mono? Con todo el respeto, bueno, pues me da risas porque los humanos creo que antes somos muy fuertes en salud mental, porque desde niños tenemos este tipo de contradicciones en muchos ámbitos de la vida.